Shabbat Shalom, hermano. Vamos a continuar el estudio de la carta a los filipenses, a la congregación de Filipos. Vamos a revisar primero, antes de entrar al capítulo 3, qué fue lo que vimos el Shabbat pasado en el capítulo 2, en la segunda parte del capítulo 2. En la segunda mitad del capítulo 2, el Shabbat pasado, vimos que el apóstol Shaul continuaba exhortando a los filipenses para que para que mantengan ellos la palabra en alto como un estandarte luminoso. Su objetivo es que al regreso de Mashiach, él pueda presentarlos, los filipenses, como la prueba de que su carrera y trabajo no fueron en vano, pues ellos habrán resplandecido como luminarias en medio de una raza torcida y perversa. Shaul eleva esta exhortación al plano sacrificial, aclarando que aun si él muriera, su orgullo continuaría después de su muerte, porque esta sería como una libación derramada sobre el sacrificio de la fidelidad de ellos. Y eso era lo que sellaba los sacrificios en el templo. Por lo tanto, él se está presentando como un sello eh, sacrificial del mismo sacrificio que eran la perseverancia de los hermanos de Filipo. Posteriormente el apóstol pasa a asuntos más prácticos. Primero expresa su deseo de enviar a Timoteo para recibir noticias de ellos y animarse de esas noticias, y también les comunica la intención personal de ir a visitarlos. Pero luego, debido a la incertidumbre del juicio ante el emperador, él decide enviar de regreso a Epafrodito, porque Epafrodito añoraba profundamente a su congregación, y a su vez la congregación estaba angustiada por su enfermedad. Pablo revela la gravedad de la enfermedad de Epafrodito, que fue hasta estar al borde de la muerte, pero inmediatamente expresa su gratitud, pues Dios fue bondadoso al sanar. Esta sanidad fue un acto de misericordia no solo para Epafrodito, sino también para el apóstol, al no añadirle tristeza sobre tristeza. Finalmente, Shaul les pide que reciban a Epafrodito no solo con la alegría y gratitud a Dios, sino también con el honor que hombres como él merecen. Este honor se debe a que Epafrodito sirvió con humildad y solidaridad, arriesgando su vida y renunciando a sus propios intereses. Su vida fue un ejemplo de cómo mantener en alto la palabra de vida, resplandeciendo en medio de la oscuridad de una descendencia torcida y maligna. Visto eso, vamos a entrar en el capítulo 3 y vamos al verso 1 que dice: por lo demás, hermanos de mí, alegraos en el Señor. Las mismas cosas escribiros a mí, ciertamente, escribiros a mí no es ciertamente molestos, y a vosotros es salvaguarda. Shaul ha concluido la sección anterior de la carta expresando su esperanza de que su carrera no haya sido en vano. Su último punto allí fue la instrucción acerca de cómo recibir y honrar a Epafrodito. Habiendo finalizado esos temas, ahora inicia una nueva sección de la carta, introducida por una doble declaración. Él dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Volver a escribirle las mismas cosas a mí no me es molestia, y a ustedes les da seguridad. Con estas palabras, Shaul establece dos ideas fundamentales para esta nueva sección que va a iniciar en la carta. Primero, exhorta a los creyentes a permanecer en el gozo en el Señor, es decir, a vivir fortalecidos en la esperanza del regreso de Mashiach. Ese es el gozo del Señor. El gozo es la fortaleza que le permite al creyente sostenerse firme y enfrentar las dificultades del mundo con la mirada puesta en la venida de Mashiach. Ese es el gozo del Señor. Por eso dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Segundo, Shaul añade: volver a escribirles las mismas cosas a mí no me es molestia, y a ustedes les da seguridad. ¿Qué está diciendo? Con esto Shaul afirma que para él no es ninguna carga repetir las mismas advertencias, las mismas que da a todas las congregaciones, porque sabe que la repetición de esas advertencias subraya la importancia del mensaje. Al reiterar las advertencias,
los hermanos entienden mejor, las recuerdan con mayor claridad y pueden estar persuadidos ante los inminentes engaños que hombres de iniquidad, es decir, hombres sin seguir la Torá, querrán introducir en las congregaciones. Por esta razón añade también, y a ustedes les da seguridad. Shaul desea enfatizar que los hermanos recuerden sus advertencias. Por eso no se cansa de repetirla y explica la razón de su insistencia. Sus palabras no están dirigidas solo a la congregación de Filipo, sino a todas las congregaciones de todos los tiempos, lenguas y naciones. Sus repetidas exhortaciones tienen el propósito de darles en ese momento a los filipenses y ahora hoy día a nosotros la seguridad para mantenernos en el gozo del Señor, es decir, en la espera del retorno del Señor y además discernir los engaños de los hombres de la no Torá. En resumen, el apóstol está diciendo, por todo lo que les he dicho, hermanos míos, regocíjense en el Señor a pesar de las angustias de este mundo, mientras esperan su regreso glorioso. Y recuerden que para mí no es molestia advertirles una y otra vez sobre los hombres sin Torá, porque así comprenderán la importancia de estas exhortaciones, estarán persuadidos y podrán mantenerse seguros rechazando a quienes buscan engañar y desviar al pueblo del Mashiach. Y dice el verso 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Así dice en el griego. Shaul desea que la congregación comprenda la importancia de las advertencias que él repite, pues de ello depende que puedan reconocer y discernir a los engañadores. Por eso les dice con insistencia, cuídense de esos perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de la mutilación. El término perro, traducido del griego con, era utilizado por los judíos como un insulto hacia los gentiles. La imagen proviene de la vida doméstica judía. Los perros eran considerados animales impuros y por tanto debían permanecer fuera de la casa. Y de este concepto se extendía simbólicamente a los gentiles en el templo. Ellos no podían entrar al templo. Así, la palabra perro designaba a quienes no eran considerados dignos del pacto de Hashem. Sin embargo, cuando Shaul, siendo él mismo un judío conocedor de esto, dice, cuídense de los perros. Con esto, Shaul está invirtiendo este insulto de manera radical. Él ahora lo aplica a ciertos individuos dentro de la comunidad, enemigos que estaban dentro de la congregación, que pretendían dirigir las congregaciones como si fueran enviados por Dios, pero que en realidad estaban guiados por intereses propios y actuaban en contra del bienestar espiritual de la comunidad. Shaul en esencia está diciendo, cuídense de los engañadores. Al decir cuídense de los perros, está hablando de engañadores. Por tanto, está diciendo cuídense de los engañadores. A continuación, el apóstol identifica a esos perros como dos tipos de falsos maestros agrupados en la advertencia que él está haciendo. Y esa advertencia es, cuídense de los malos obreros, cuídense de la mutilación. Cuando él dice malos obreros, se refiere a líderes gentiles que en tiempos futuros, porque todavía no estaban ejerciendo ese poder en las congregaciones, sino que iban a ejercerlo, en tiempos futuros, esos llamados malos obreros o esos perros llamados malos obreros se jactarían de haber recibido el evangelio y basándose en ello reclamarían ser el verdadero pueblo de Dios. Y cuando menciona la mutilación, está aludiendo a la circuncisión física. Entonces el apóstol está hablando de líderes judíos que presumían tener el mérito de haber recibido la Torá y por tanto ellos debían ser considerados el pueblo escogido. Es decir, que aquí hay dos tipos de perros, los que iban a venir por el lado de los gentiles y los que iban a venir por el lado de los judíos. En esencia, Shaul está diciendo, no me molesta advertirles continuamente lo mismo, cuídense de los malos obreros y cuídense de los de la circuncisión. Ambos son engañadores. Los malos obreros confundirán sobre la salvación para obtener
beneficios egoístas de ellos mismos, mientras que los de la circuncisión engañarán enseñando que la salvación depende exclusivamente de cultos y ritos basados en la halajá, en la ley judía. A eso se refiere esto. Luego dice en el 13, porque nosotros somos la circuncisión, los que por el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Yehoshua HaMashiach y no confiamos en la carne. Pablo advierte a los hermanos filipenses que no se dejen engañar por quienes presumen méritos humanos y exigen requisitos externos como base para la salvación. Por eso les declara sin rodeos, porque nosotros somos la circuncisión. El apóstol va a explicar con mayor profundidad quiénes son esos perros a los que él se refiere y comienza por aquellos que ya estaban actuando en tiempos apostólicos, los de la falsa circuncisión. Este término se refiere a los judaizantes que habían empezado a confundir las congregaciones como las de Antioquía, Corinto y los Gálatas, enseñando que los creyentes gentiles debían circuncidarse y someterse a la halajá, a la ley judía, para ser salvos. Ante esta situación, Shaul lanza una advertencia firme: no se dejen confundir, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Con esta afirmación, Shaul reafirma la enseñanza que ya había expuesto en su carta a los romanos años atrás. Él decía allí: el verdadero judío lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, realizada por el Ruá y no por el mandamiento escrito. A quien es judío así, lo alaba Dios y no la gente. El apóstol enseña que la salvación no consiste en cumplir mandamientos, cultos o ritos como simples formalidades, ni en un corte literal en la carne, sino en una renovación de los pensamientos y de los sentimientos. Se trata de ser educados en una manera de pensar y sentir acorde a los mandamientos de Dios para honrarlo a Él y respetar al prójimo. Y esta transformación no la produce la observancia de reglas humanas, sino la intervención del Ruach de Mashiach. Shaul explica que ellos como apóstoles instruyen y orientan al creyente para que con la ayuda de Ruach HaKodesh ocurra esa transformación interior. Pero deja claro que tal transformación no la produce un corte en la carne, ni ningún mérito humano oculto o ritos. Por eso concluye diciendo: y no confiamos en la carne. Al decir la carne, Shaul no se refiere al cuerpo físico, sino a los logros, el estatus, las habilidades y las obras humanas. Afirma que ni él ni sus colaboradores ponen su confianza en sus méritos propios, ni siquiera en su autoridad apostólica como un fundamento para la salvación. En resumen, Shaul afirma: nosotros somos la circuncisión, la que transforma mediante la emuná, mediante la educación y la fidelidad. Y el Ruach HaKodesh, esa es la verdadera circuncisión. No somos esa falsa circuncisión que se gloría en méritos humanos por un corte en la carne, sino la que conduce a una vida que agrada a Dios y que capacita para ser dignos de su presencia. Y dice el verso 4 al 6, aunque yo mismo podría confiar en la carne, si cualquier otro hombre piensa que tiene confianza en la carne, yo aún más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo, con respecto al celo, persecución a la asamblea, con respecto a la justicia en ley, encontrado irreprensible. Vamos a entender. El apóstol ha explicado a los hermanos filipenses que, a diferencia de los falsos maestros judaizantes, quienes se jactan de méritos humanos como la circuncisión para obtener la salvación, ellos como apóstoles representan la verdadera circuncisión, la transformación del pensamiento y del corazón por la educación en la palabra de Dios. Un mérito que no era humano sino del Ruach HaKodesh. Y ahora añade: aunque yo mismo podría confiar en la carne. Recuerde que carne aquí no está hablando del cuerpo, sino de méritos humanos. Shaul declara que si se trata de confiar en la carne, es decir, en apoyarse en méritos humanos, él posee más mérito que cualquier judío. Está hablando precisamente de aquello de lo que se jactaban los judaizantes,
de ser del linaje escogido por Dios, de tener educación, alta posición social y ser cumplidores, óigase bien, de la halajá, no de la Torá, de la halajá, de la ley de los judíos. Según ellos, estos méritos le daban autoridad y capacidad para salvar a otros mediante ritos y observancias. Ante esto, Shaul dice, si cualquier otro hombre piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo aún más. Es decir, si algún judío cree tener méritos de los cuales gloriarse, él tiene muchos más. E inmediatamente pasa a enumerar esos méritos y dice, circuncidado al octavo día, es decir, yo soy circuncidado, un judío circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo hijo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, es decir, un separado según la halajá judía, no según la Torá, según la halajá. Shaul da un testimonio de quién era él antes de ser llamado por Mashiach y enumera sus credenciales y logros, que según los judaizantes, falsa circuncisión, otorgaban mérito ante Dios. Y para dar aún más peso a su argumento, añade, en cuanto al celo, perseguidor de la asamblea, en cuanto a la justicia, que es en ley, no en la ley, en ley, es intachable. Cuando dice en cuanto a celo, se refiere a que era un apasionado y fervoroso defensor de la religión judía, lo cual demostró persiguiendo a la asamblea de Machía y afirma que según la ley judía, no según la Torá, según la ley judía, la halajá, él era un hombre intachable, es decir, que él era ritualmente puro. En resumen, Pablo está diciendo que cualquiera puede jactarse de ser judío, pero pocos podían igualar la reputación que él había alcanzado dentro del judaísmo. Por eso podía afirmar que si alguien creía tener más méritos para gloriarse, él tenía aún más. Y dice el 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancias, estas cosas he considerado por el Mashiach pérdida. Shaul ha presentado su impresionante currículum y logros antes de ser llamado por Yahushua. Se mostró como un judío con méritos inigualables, por los cuales no solo podría exaltarse por encima de cualquiera, sino que creía tener un fundamento sólido para la salvación. Ojo, todo esto antes de que Machía lo llamara. Pero ahora da un giro radical a ese inventario de logros humanos al declarar, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, estas las he considerado pérdida por causa del Machía. Shaul afirma que todo aquello que antes consideraba ganancias, es decir, haber sido circuncidado al octavo día, de ser del linaje de Israel, fariseo según la halajá, celoso, perseguidor y ritualmente irreprensible, son méritos que ahora considera una pérdida, un detrimento. Al declarar que lo que antes era ganancia ahora lo consideró pérdida, el apóstol enfatiza que todas esas cosas terrenales a las que se aferraba para acumular credenciales y logros religiosos ya no son para él un motivo de seguridad ni un fundamento de valor para la salvación. La razón de esta reevaluación es singular y lo dice al decir por causa del Mashiach. Shaul se refiere a que aquello que suponía él ser una ventaja terrenal no tiene comparación alguna con el valor y las ganancias espirituales que promete Mashiach. Es como si estuviera diciendo, mis méritos y logros terrenales son una pérdida, porque no generan mérito alguno para alcanzar la salvación. Esto no anula el esfuerzo por llevar una vida terrenal ordenada, sino que subraya que los afanes por obtener logros terrenales no cuentan para alcanzar el cielo. Lo que realmente tiene valor es la transformación, la circuncisión del corazón que nos hace semejante a la imagen de Mashiach. Dice el verso 8, pero de cierto, más aún, también estimo que todas las cosas son pérdidas a causa de lo excelente del conocimiento de Yehoshua Hamashiach, mi Señor, por causa del cual todas las cosas perdí y las estoy considerando basura para ganar a Mashiach. Shaul afirmó que todo aquello que antes consideraba ganancia, lo considera una pérdida, porque entiende por medio del Mashiach
que esos méritos terrenales no aportan seguridad ni constituyen un fundamento válido para la salvación y no pueden compararse con lo que el Mashiach promete. Luego añade, pero ciertamente aún más considero que todas las cosas son pérdidas a causa del excelente conocimiento de Yehoshua Mashiach, mi Señor. Por causa de él, todo lo he perdido y lo considero basura para ganar al Mashiach. Shaul confirma que buscar la salvación mediante méritos religiosos o personales es una pérdida, pero va aún más lejos al declarar, más aún, considero que todo es pérdida a causa de lo excelente del conocimiento de Yehoshua HaMashiach, mi Señor. En otras palabras, Shaul está diciendo, ahora que tengo un conocimiento excelente de Yehoshua HaMashiach, mi Señor, comprendo que todo aquello a lo que me aferré, creyendo que me acercaba a la salvación, es decir, ser judío, convertirme en fariseo, perseguir a quienes no aceptan mis creencias, realizar cultos y ritos de purificación, no eran más que pérdida. Luego concluye, por causa del cual, si por Mashiach, todas las cosas perdí y las considero basura para ganar al Mashiach. Aquí Shaul afirma que el conocimiento pleno del Mashiach le ha permitido discernir que la salvación no se alcanza por obra ni por méritos humanos. Por el contrario, todos esos logros son escubalón, palabra griega que significa estiércol o basura repugnante. Con esta expresión, Shaul declara que sus credenciales y esfuerzos que antes consideraba valiosos para alcanzar la salvación no solo son inútiles, sino que comparados con conocer plenamente al Mashiach, resultan escubalón, que significa estiércol, algo despreciable. Finalmente expresa, para ganar al Mashiach. Con esto el apóstol cierra su conclusión. Ganar al Mashiach es llegar a conocerlo con excelencia. En resumen, Shaul está diciendo, las cosas que antes consideraba correctas para alcanzar la salvación, ahora que he conocido plenamente a Yehoshua HaMashiach, debo verlas no como ganancias, sino como pérdida. Y es así porque gracias a este conocimiento he discernido que todo aquello en lo que me afané carece de valor y lo considero como estiércol frente a lo que estoy ganando en él. Y dice el 9, y ser hallado en él no teniendo mi justicia, la de ley, sino la que es mediante la fidelidad de Machía, la procedente de Dios, justicia basada en la fidelidad. Pablo ha enumerado sus credenciales y logros judíos para demostrar que si la salvación dependiera de los méritos humanos, él tendría más razones que cualquiera para jactarse. Su punto es, él tenía méritos para enseñar a los hermanos filipenses la circuncisión de la carne o los ritos de la halajá, pero no lo hizo porque ya conocía a Mashiach y sabía que eso no sirve para la salvación. Él aclara que todos sus logros como judío fueron alcanzados antes de conocer a Mashiach. Y fue el excelente conocimiento de Mashiach lo que le hizo discernir que sus propias obras y méritos humanos como judío son pérdidas y que sin Yeshua cualquier logro es basura. El sentido de todo esto es que los filipenses comprendan que solo profundizando en el conocimiento pleno de Yeshua se obtiene la ganancia de la salvación. Las obras como cultos, ritos y el seguimiento de palabra de hombres son pérdidas. Continuando su exposición, agrega la meta de esta reevaluación total y ser hallado en él, dice, él reevalúa lo que ha sido como judío y ahora dice, y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, la que procede de ley, sino la que es mediante la fidelidad de Mashiach, la procedente de Dios, justicia que es basada en la fidelidad. Shaul expresa su deseo de que además de considerar todo lo que era antes, que él ahora está considerando todo lo que él era antes de conocer a Mashiach como basura, él desea ahora ser hallado en él, es decir, en Mashiach. Esto significa manifestar el deseo de ser semejante a Mashiach. Cuando él dice ser hallado, está diciendo quiero ser semejante a Mashiach y estar eternamente unido a su vida. Para complementar esta meta,
Pablo especifica el tipo de justicia que desea exhibir y dice, no teniendo mi justicia, la que procede de ley. Shaul rechaza la justicia en la que fue educado, la justicia de la halajá. Esa es la justicia que procede de ley, no de la Torá, de la ley judía, la halajá, que se basa en la propia observancia y el esfuerzo humano. Y dice, sino la justicia que es mediante la fidelidad de Machía, justicia que es basada en la fidelidad, no en la halajá. Él solo desea ser visto como alguien que vive según la justicia que procede de Dios, una justicia que es recibida y sostenida por la educación, por la emuná, por la fidelidad de Yeshua. En resumen, Shaul declara, todo lo que fui antes de conocer a Mashiach lo considero basura. Lo que deseo es ser semejante a él, viviendo según la justicia que procede de él, justicia que es obtenida por la fidelidad de Mashiach y no viviendo según mi antigua justicia basada en la halajá y el esfuerzo humano. Y dice el 10 y el 11, y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a él en su muerte, si por cualquier medio que pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. Vamos a entender. Shaul ha explicado lo que fue antes de conocer a Machí, lo que él fue con sus logros y méritos humanos. Pero a partir de conocerlo, todo cambió. Lo que antes era ganancia, ahora frente a ese conocimiento de Machía, esos logros representan basura. Por lo cual él prefiere hacerse semejante a Machía, viviendo según su justicia y no en la que humanamente fue instruido, es decir, en la ley judía, la halajá. Ahora pasa a decir que para qué quiere vivir, ahora va a pasar a decir para qué quiere vivir a semejanza de Mashiach, y él dice, y conocerle a él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos hasta hacerme semejante a él en su muerte. Shaul está diciendo que él quiere ser semejante a Mashiach y vivir según su justicia para conocerlo más. El término conocer en griego es ginosco, que implica una relación íntima, experimental y profunda, no un simple conocimiento intelectual. No es como leer un libro, sino como practicar algo que se aprende. Pablo desea que el conocer cada vez más a Yeshua, su vida y la del Mashiach se van a entrelazar, y cuando lo vean a él, al apóstol, verán también a Yeshua. El apóstol quiere profundizar en el conocimiento de Yeshua y que este conocimiento sea lo que le permita ser como él. Por eso dice conocer el poder de su resurrección. Está diciendo que conocer el poder de la resurrección de Mashiach no se refiere solamente a la esperanza futura de la resurrección de los muertos, sino al deseo de experimentar ahora, en vida, en aquel momento, el poder transformador que proviene de la resurrección de Mashiach, un poder que vence el pecado, la vieja naturaleza y los deseos de la carne en la vida diaria. Cuando Shaul dice la comunión en sus padecimientos, expresa que al conocer a Yeshua y el poder transformador de su resurrección, él está dispuesto a ser semejante a Mashiach hasta sus padecimientos. Shaul está dispuesto a pasar por experiencia de aflicción, sufrir tribulación, oposición y persecución, como ya lo estaba viviendo. Al decir hasta hacerme semejante a él en su muerte, no se refiere solo a morir como Mashiach, sino a que ese conocimiento práctico de Yeshua lo capacita para morir diariamente al ego, a los deseos carnales y a la justicia propia. Es decir, a morir a todas aquellas cosas que antes consideraba ganancia y ahora estima como estiércol, como basura. Y cierra diciendo, para que de algún modo pueda alcanzar la resurrección de los muertos. Se refiere a que el esfuerzo de conocer a Mashiach de forma excelente será lo que le permitirá cumplir su deseo de ser levantado en la primera resurrección. En resumen, Shaul está diciendo, conocerlo a él, a Mashiach, es conocer el poder transformador de su resurrección, es participar de sus padecimientos hasta que pueda hacerme semejante a él, muriendo diariamente a la corriente de este mundo
para que así con este esfuerzo de conocerlo pueda alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y dice el 12, no es que ya lo obtuve o que ya he sido perfeccionado, sino que sigo adelante para alcanzarlo, puesto que también fui alcanzado por Yehoshua HaMashiach. Shaul le ha enseñado a los filipenses que el conocimiento experiencial de Yeshua es lo que le permite anhelar la semejanza total con Mashiach. Sin embargo, para evitar cualquier malentendido sobre su estado espiritual, él les aclara su condición actual con humildad. No es que ya lo obtuve o que ya he sido perfeccionado, sino que sigo adelante para alcanzarlo, puesto que también fui alcanzado por Yehoshua HaMashiach. Shaul reconoce que a pesar de su esfuerzo y padecimientos, el proceso de conocer y ser semejante a Mashiach aún no ha concluido. Cuando dice no es que ya lo obtuve, la palabra griega para obtener es lambano, que significa tomar o agarrar. Él no ha agarrado completamente el conocimiento de Mashiach. Cuando dice ni que ya he sido perfeccionado, la palabra griega para perfección es teleión, que proviene de telos, que su significado es fin, propósito o meta. Pablo ya ha declarado que Yeshua es la meta a la que debe llegar el creyente. Eso lo podemos leer en Romanos 10:4. Por tanto, él está diciendo que aún no ha alcanzado su propósito final o la estatura del varón perfecto. Por eso a continuación afirma, sino que sigo adelante para alcanzar. Con esta frase, Shaul utiliza la imagen de una carrera atlética, expresando que conocer a Mashiach y ser transformado a su imagen es un proceso continuo que requiere persistencia y esfuerzo hacia la meta. La clave de su perseverancia en esa carrera reside en la segunda parte del versículo, que dice, puesto que también fui alcanzado por Yehoshua Mashiach. Shaul no se está esforzando para que reconozcan sus méritos, sino para agradecer la gracia, el regalo que Yeshua le ha dado al escogerle. Él corre porque no fue él quien buscó a Yeshua, sino Yeshua quien primero vino a su encuentro, lo detuvo en el camino, lo transformó y lo apartó para su propósito. En resumen, Shaul está diciendo, mi propósito de conocer y ser transformado a la imagen de Mashiach aún no se ha completado. Por lo tanto, sigo avanzando, corriendo y esforzándome hacia la meta, porque Él fue quien por pura gracia primero me llamó y me alcanzó para su propósito. Y dice el verso 13 al 15, hermanos, yo mismo aún no considero haberlo agarrado, pero una sola cosa hago, las cosas de atrás olvidando y las de delante extendiendo. Hacia la meta prosigo para el premio del llamamiento de arriba, el de Dios en Yehoshua HaMashiach. El apóstol ha aclarado que a pesar de su esfuerzo, él no ha alcanzado el pleno conocimiento de Mashiach. Por lo tanto, tiene que seguir en el proceso de conocerlo, porque Él fue quien lo cogió. Ahora agrega, hermanos, yo mismo aún no considero haberlo agarrado, pero una sola cosa hago, las cosas de atrás olvidando y las de adelante extendiendo. Está diciendo el apóstol, yo, hermanos, les aseguro que no he llegado a conocer completamente a Mashiach, pero de una cosa sí estoy seguro, he dejado mi vieja vida atrás, la he olvidado y me enfoco en lo que tengo por delante, es decir, el ser digno de estar en su presencia cuando regrese. Cuando dice no considero haberlo ya agarrado o alcanzado, Shaul está demostrando humildad porque se compara con los falsos maestros, los de la falsa circuncisión, los judaizantes, que se jactaban del mérito de haber alcanzado la perfección por medio de sus obras. Pero el apóstol está demostrando que la perfección es un proceso hasta el fin de la vida o hasta el regreso de Mashiach. Cuando dice las cosas de atrás olvidando, se refiere a olvidar los errores y pecados pasados, porque ahora está viviendo según la justicia de Dios, no de la halajá. Esto implica soltar las experiencias pasadas, tanto los éxitos como los fracasos, porque mirar atrás mientras corre trae tropiezo. Al decir extendiéndome a lo que está delante, Shaul utiliza el verbo griego epetek, nomai. Esta palabra describe la postura física tensa y decidida de un corredor que se estira hacia la línea de meta, con todo su esfuerzo concentrado hacia adelante.
El apóstol aquí está expresando una lucha activa e intensa por alcanzar la meta, que es ser semejante totalmente al Mashiach. Y cierra la metáfora de la carrera diciendo, hacia la meta prosigo para el premio del llamamiento de arriba, el de Dios que es en Yehoshua Mashiach. Shaul afirma que el premio del llamamiento de arriba es la meta final de la carrera, que es la gloriosa semejanza eterna con Yehoshua, la cual se logrará plenamente en la resurrección y la vida incorruptible. Su esfuerzo presente de conocerle es el medio para asegurar ese premio futuro. En resumen, Shaul está diciendo, hermanos, yo aún no me considero haberle alcanzado la perfección de Mashiach, pero una cosa hago, dejar en el olvido mis errores, pecados, logros y fracasos y enfocarme en avanzar hacia el conocimiento pleno de Yeshua. Por eso prosigo con toda mi energía hacia la meta final para obtener el premio por el cual Elohim en Yehoshua Mashiach me llamó para ser semejante a él en un cuerpo incorruptible. Y dice el 16, así que todos los que somos maduros tengamos esta misma actitud y si en si en algo tienen una actitud distinta, eso también se los revelará Dios. No obstante, a lo que llegamos en lo mismo, a lo que hemos llegado en lo mismo avancemos juntos. Shaul ha afirmado que no considera haber alcanzado la perfección, pero sí ha logrado dejar atrás su antigua vida y seguir corriendo hacia la meta, que es ser semejante a Yeshua en un cuerpo incorruptible. Este avance lo está logrando por medio del conocimiento pleno de Mashiach. Ahora concluye su exhortación con un llamado. Así que todos los que somos maduros, allá en algunas traducciones dicen los que somos perfectos, está mal. Lo que debe decir es, así que todos los que somos maduros tengamos esta misma actitud. Cuando dice todos los que somos maduros, la palabra madura es traducida del griego teleios, que se refiere a alcanzar la meta. Shaul se está refiriendo a todos los creyentes que como él han madurado en la fidelidad. La frase, tengamos esta misma actitud, significa que todos los creyentes maduros en la fidelidad tienen que adoptar la misma manera de pensar que Pablo. Es decir, dejar atrás los errores, pecados y experiencias pasadas para avanzar hacia la semejanza de Mashiach, dejando la vieja vida y avanzando hacia una vida nueva. Cuando añade, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Esto indica que si algún creyente piensa que puede llegar a ser semejante a Mashiach sin vivir esta actitud de renuncia al pasado y busca del conocimiento pleno de Yeshua, su actitud es distinta. Es distinta a la de Pablo. Es la de un creyente inmaduro, como un niño que puede ser llevado por cualquier viento de doctrina y solo Dios mismo le revelará su error. Esta corrección divina vendrá solo a quienes realmente pertenecen a Elohim. Quien no lo sea, es decir, quien no sea de Elohim, seguirá avanzando hacia una meta diferente que no es Mashiach. Shaul cierra esta exhortación llamando a la unidad y a la consistencia en el camino y dice, no obstante a lo que llegamos o a los que hemos llegado o hasta donde hemos llegado, en lo mismo avancemos juntos. El apóstol está diciendo, mientras tanto, conservemos el conocimiento de Mashiach que hemos alcanzado y avancemos juntos en esa misma línea. En otras palabras, si ya no somos niños fluctuantes en la fidelidad, sino creyentes maduros, entonces debemos avanzar juntos con la misma actitud, dejar atrás la vieja vida y marchar unidos hacia Mashiach. En resumen, el apóstol está diciendo, todos los que corremos hacia la meta compartimos la misma actitud, que es dejar atrás la vida pasada y enfocarnos en el conocimiento pleno de Mashiach, avanzando hacia la semejanza con él en un cuerpo incorruptible. Y si alguno de ustedes piensa de manera distinta, confío en que Elohim mismo les revelará su equivocación. Pero mientras llegamos a la meta, retengamos lo que hemos avanzado y sigamos progresando con la misma actitud y en unidad. Y dice el verso 17 y 18, hermanos, sean imitadores de mí y fíjense en lo que
en lo que siguen nuestro ejemplo. Fíjense en aquellos que siguen nuestro ejemplo. Porque muchos andan de los que muchas veces le decía, y ahora incluso llorando digo, los que son enemigos de la cruz de Mash. Vamos a entender. Shaul ha concluido su metáfora de la carrera. Toda esta exhortación sirve para refutar, escuche bien, para refutar a aquellos a los que llamó al inicio perros, es decir, a los judaizantes y a los malos obreros. El apóstol comenzó primero refutando a los judaizantes, quienes basados en méritos humanos pretendían engañar a las congregaciones o pretenden engañar a las congregaciones y apartarlas de la meta que es llegar a la semejanza de Machía, un cuerpo incorruptible. Ahora inicia la refutación contra los otros perros, los malos obreros. Y dice, hermanos, sean imitadores de mí y fíjense en los que siguen nuestro ejemplo. Cuando dice imitadores de mí, usa la palabra griega mimetes, de donde proviene nuestro término mímica. Shaul no pide que lo imiten en detalles culturales, es decir, que sean judíos o que practiquen ritos judíos o personales, sino en su actitud y conducta centrados en imitar a Yeshua. Tal como le dijo a los corintios, sed imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. En otras palabras, síganme en esta carrera como yo sigo a Mashiach. La frase fíjense en nuestro ejemplo usa el verbo griego escopeo, que significa observar cuidadosamente, poner atención o examinar. Es decir, es un llamado al discernimiento. Shaul quiere que los hermanos filipenses consideren atentamente a los líderes como Timoteo y Epafrodito, quienes son modelos visibles de aquellos que buscan, mediante el conocimiento de Mashiach, llegar a ser semejantes a él. Luego añade, porque muchos andan, y aquí dice, como les decía muchas veces, y ahora lo digo incluso llorando, como enemigos de la cruz del Mesías. Es decir, aquellos muchos es que andan como enemigos del sacrificio de Mesías. Shaul explica por qué deben imitar. Cuando dice muchos andan, se refiere a aquellos que no siguen su ejemplo. Es decir, que están corriendo otra carrera y en consecuencia corren hacia una meta diferente. Les recuerda que ya les había advertido repetidamente sobre ellos y ahora lo hace con tristeza y les dice, esos son enemigos de la cruz, es decir, contrarios al verdadero significado del sacrificio de Mashiach. Por tanto, se van a oponer al mismo Mashiach. En resumen, Shaul está diciendo, hermanos, imítenme a mí y a quienes como yo prosiguen hacia la meta, es decir, a ser semejantes a Mashiach. Porque hay muchos que dicen correr hacia esa meta, hacia Mashiach, pero debo repetirles con tristeza que no son más que enemigos de Mashiach. Son anti-Mashiach, es decir, anticristos. Y dice el 19, cuyo final es destrucción, cuyo Dios es el vientre y la gloria en la vergüenza de ellos, lo que en lo terrenal piensan. Observe que aquí ya no está hablando de judíos. Shaul ha concluido su exhortación y advertencia contra los primeros perros, los judaizantes, y ahora comienza su advertencia contra los segundos perros, los malos obreros, a quienes ha llamado enemigos de Mashiach. Profundiza entonces en su descripción de ellos diciendo, cuyo final es destrucción, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria está en su vergüenza, los que solo piensan en lo terrenal. Cuando dice cuyo final es destrucción, se refiere al resultado de la carrera de esos perros que piensan y viven de manera distinta a Shaul, a Timoteo y Epafrodito. La palabra griega apoleía no señala simplemente la muerte física, sino la perdición eterna, la ruina total. Esa es la meta final de los inmaduros, de los perros, de los malos obreros, en contraste con el premio que reciben los que llegan a la meta de Mashiach, que es el premio del supremo llamamiento y que buscan los que son maduros en la fidelidad, como Pablo, Timoteo y Epafrodito. Mientras la carrera de los santos y fieles conduce a la vida eterna, lo de los malos obreros conduce a la destrucción completa. La expresión cuyo Dios es el vientre
emplea el término griego koilia, que significa los apetitos físicos, los deseos sensuales y la gratificación inmediata, como la comida, bebida y placer. Shaul afirma que el Dios de los inmaduros, de los malos obreros, de los perros que vienen de la parte gentil, eh, están inmaduros en el conocimiento de Yeshua. Estos son los malos obreros. Y esa inmadurez se manifiesta en el libertinaje y en la satisfacción de sus deseos carnales. Cuando añade y la gloria en su vergüenza, declara que la única gloria que obtendrán estos malos obreros en su carrera al llegar a la meta será la vergüenza. Esto alude claramente a Daniel 12:2, donde dice que algunos serán resucitados para vergüenza. Y por último, al decir lo que en lo terrenal piensa, reafirma que estos malos obreros no imitan ni a Pablo ni a sus colaboradores y mucho menos a Mashiach. Su mente, la de esa gente que su Dios es el vientre, está completamente enfocada en lo terrenal, lo material, lo temporal y lo que este mundo puede ofrecerles. En resumen, Shaul describe a estos malos obreros, estas personas que han rechazado la carrera del evangelio de la cruz, cuya meta es Mashiach y la salvación, los declara como gente que sigue un evangelio de gratificación inmediata y justicia propia. El vientre y los méritos es su Dios. Y tal camino solo va a conducirlos a una meta que es la vergüenza y la perdición total. Y dice el verso 20, porque de nosotros la ciudadanía en los cielos está, de donde también al Salvador aguardamos, al Señor Yahushua Mashiach. El apóstol ha dejado claro quiénes son los malos obreros, aquellos que siguen una carrera distinta a la de Pablo, guiados por un evangelio diferente en el que su Dios, el de las buenas nuevas de ellos, es el vientre, es decir, la satisfacción inmediata de los deseos carnales. Su carrera, a diferencia de la de Pablo, conduce inevitablemente a una meta diferente, la vergüenza y la perdición total. Ahora Pablo establece un contraste entre ese evangelio terrenal y el evangelio verdadero que él predica y afirma, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también aguardamos al Salvador. El apóstol está diciendo, mientras los malos obreros llegarán a la meta de su carrera para recibir vergüenza como galardón, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y desde ese lugar esperamos como Salvador al Señor Yeshua HaMashiach. La palabra ciudadanía, que es politeuma en griego, no se refiere solo al estatus de ciudadano, sino también al sistema de gobierno, al orden de vida y a la cultura de una comunidad. Pablo está afirmando que la verdadera nación a la que pertenecen los creyentes maduros es el cielo. Por lo tanto, la lealtad de quien corre la misma carrera que él no está puesta en las cosas terrenales, sino en el reino de Dios. Esto implica perseverar en ser gobernados por las leyes, valores y éticas del reino de Mashiach. Es decir, vivir conforme a la palabra de Dios y no son según los afanes de este mundo. Luego añade, aguardamos al Señor Yehoshua HaMashiach. La palabra aguardar traduce del griego epidecomai, que combina apo, que es desde, y comai, que significa esperar con anticipación, recibir pacientemente. El sentido de lo que está diciendo es que se está en una espera ansiosa, expectativa. Así los creyentes maduros esperan con esperanza activa y expectante el regreso de Mashiach. En resumen, Pablo está diciendo, quien corre imitando mi ejemplo puede desechar toda la basura terrenal, méritos humanos y placeres pasajeros, porque su identidad no está en este mundo, donde solo somos residentes temporales. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, desde donde esperamos ansiosamente al Señor Yehoshua Mashiach. Y dice el 21, el cual transfigurará el cuerpo de la humillación de nosotros, haciéndolo conforme al cuerpo de la gloria de Él, conforme al poder que incluso para sujetar todas las cosas a Él mismo. El apóstol ha dejado claro que quienes lo imitan participan de su misma condición
de su misma carrera, esos son ciudadanos del cielo y no de este mundo al que pertenecemos solo temporalmente, mientras aguardamos con anhelo la venida del Señor, es decir, de Yahushua HaMashiach. A continuación pasa a describir lo que ocurrirá cuando el Mashiach regrese, es decir, lo que es la meta. Él está diciendo, el cual transfigurará el cuerpo de nuestra humillación, haciéndolo conforme a su cuerpo de gloria. Shaul está afirmando que Él transformará este cuerpo nuestro, es decir, que Mashiach, siendo la meta, cuando lleguemos a Él, transformará este cuerpo nuestro, este cuerpo débil y miserable, en un cuerpo glorioso como el suyo, por el poder que posee para someter a sí mismo todas las cosas. El apóstol revela así, de esta manera, cómo será la llegada de Él y de todos los que corren la misma carrera que Él cuando estén en la meta. Tanto para Él como para los que han corrido, como Él en forma madura en el Evangelio, es decir, en la buena nueva desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando dices transfigurará el cuerpo de la humillación, utiliza la palabra griega metas, esquematizó, compuesta por meta, que es cambio, y esquema, que es figura, forma o apariencia. El término indica un cambio radical en la estructura, forma y biología del cuerpo de un ser vivo. La expresión humillación, griego tapeinosis o miserable, se refiere a nuestro cuerpo actual, débil, corruptible, sujeto a enfermedad, sufrimiento y muerte. Es un cuerpo de baja condición. Shaul está diciendo que tanto su cuerpo como el de todos los que corren la carrera como él serán transformados de ese cuerpo miserable a una estructura y forma física diferente. Al afirmar que esta transformación será conforme a su cuerpo glorioso, explica que el cuerpo de humillación será cambiado biológica y estructuralmente a semejanza del cuerpo glorificado de Yeshua que tenía después de su resurrección, que era un cuerpo incorruptible, inmortal, no limitado por las leyes físicas, pero aún así era real, físico y reconocible. Finalmente declara, en virtud del poder que tienen de someter así, que él tiene de someter hacia sí mismo todas las cosas, le está dando el sentido de que esta transformación, tanto de los resucitados como de los vivos, es posible porque Yeshua posee poder ilimitado para sujetar y ordenar absolutamente todo en el universo, incluyendo las leyes de la biología, las enfermedades y la muerte. Con esto, Shaul quiere que los hermanos comprendan la diferencia entre los malos obreros, incapaces de dominar siquiera sus propios apetitos, es decir, su Dios, que es el vientre, y el poder de Yeshua. Hay una gran diferencia entre el poder de los malos obreros y el poder de Yeshua, que es el único capaz de conquistar la corrupción total de la carne y de la muerte, cosa que no pueden hacer los malos obreros. En resumen, y para cerrar, Shaul enseña que quienes rechazan el verdadero evangelio son los antimachías, los anticristos. Su Dios es el apetito por lo terrenal y la meta de su carrera es la vergüenza de la perdición. Pero nosotros, que no somos ciudadanos de este mundo, sino de los cielos, esperamos ansiosamente al Señor Yehoshua HaMashiach, quien transfigurará este cuerpo débil, corruptible y sujeto a enfermedades, sufrimiento y muerte, en un cuerpo incorruptible, inmortal, no limitado por las leyes físicas, pero aún físico y reconocible. Y no solo eso, Yehoshua transformará también toda la creación. Y con esto, mis hermanos, terminamos.